tengo un propósito muy claro y ese propósito ahora cubre básicamente empoderar miles de mujeres para que sean ellas mismas, vivan su autenticidad y tengan su propia marca personal. La razón por la cual yo termino creando el podcast es básicamente porque sentí que había perdido mi voz. Cuando estaba trabajando en Latinoamérica y en Norteamérica tenía mi voz, pertenecía al mundo corporativo y decidí que en ese momento mi voz no era escuchada. Cuando empiezas a trabajar y a sentir que no te escuchan, es muy frustrante porque quieres hacer muchas cosas y yo soy una mujer con mucho poder y siento que tengo mucho poder dentro de mí, pero que en ese momento estaba bloqueada. Sentí que tenía que recuperar mi voz, no solamente mi voz, sino dar a conocer ese poder que me identifica y darle ese poder también a otras mujeres. Y en ese momento creé The Brilliantly Branded Podcast. Entonces, si te das cuenta, todo esto está conectado a partir de la historia que cada uno de nosotros tiene por contar. Después de que tenemos esa historia frente a nosotros, decidimos hacer algo con ella, o crear una marca, o crear un producto y entregarnos al servicio de otros. Y lo más importante, de hecho, es el camino, disfrutar ese camino y no cuando llegue a ese propósito o cuando tenga eso hecho, voy a ser feliz. Creo que todos andamos persiguiendo la felicidad y no nos percatamos de que la felicidad está justamente en el camino. Bienvenidos a otro episodio de La Frontera. Hoy tenemos con nosotros a María Lucía Romero. Bienvenido, María Lucía. Gracias, Mati. Hoy vamos a estar hablando con vos sobre un poco de identidad personal, marca personal, branding en general, porque vos sos una experta en este tema y creo que es súper valorable todo el camino que estuviste haciendo hasta llegar a lo que sos hoy, la experta en branding. Entonces, yo quiero arrancar el episodio de hoy preguntándote realmente quién sos y cuál es tu propósito. Es una pregunta muy interesante. ¿Quién soy? Creo que todavía estoy descubriendo quién soy, pero sí tengo un propósito muy claro y ese propósito ahora cubre básicamente empoderar miles de mujeres para que sean ellas mismas, vivan su autenticidad y tengan su propia marca personal. En ese sentido, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? A decir, quiero empoderar mujeres. ¿Cómo fue que descubriste esta faceta o este aspecto tuyo? Es un viaje largo. Empecé en Colombia, soy colombiana. Empecé en Colombia, mis estudios, parte de mis estudios los hice en Colombia. Después empecé a trabajar con una compañía multinacional que me llevó a nivel internacional también. Entonces pude hacer el resto de mis estudios trabajando y estudiando en Estados Unidos. Y eso me dio una perspectiva diferente de la vida y diferente acerca de qué pasa con los productos y con las marcas en ese lado del continente, Norteamérica y Latinoamérica. Ya de ahí, básicamente, empecé a sentir curiosidad acerca de cómo se manejaban las conexiones emocionales y por qué las personas terminaban comprando marcas. Y ahí empezó mi viaje en el mundo del branding. Ese mundo del branding que te hace conectar con personas, que te hace mostrar quién eres y realmente construir una relación de confianza con las personas que terminan comprando tus productos. ¿Y cómo es? Me interesa porque vos sos emigrante, varias veces emigrante, o vivís en Luxemburgo, estuviste por Europa, Estados Unidos. Y en este viaje me contabas un poco que descubriste, ¿no? Cómo las diferentes culturas, las diferentes nacionalidades se relacionan con las diferentes marcas. ¿Cómo es esa relación? En un momento, estando trabajando en el mundo del marketing, en el mundo corporativo, en Latinoamérica y en Norteamérica, eso despierta mucha curiosidad. Y en el momento en que despertó esa curiosidad, sentí que haber llegado a un punto alto del mundo corporativo me abría las puertas a decidir qué quería hacer con mi vida. Y en ese momento decidí parar y tomar un año sabático, el cual dediqué a viajar alrededor del mundo para conocer más culturas, para conocer cómo funcionaban las culturas, y lo dediqué a crear un documental de elaboración de licores alrededor del mundo.
Eso me llevó por 35 países y en esos 35 países hice todo el proceso de investigación, de filmación, de armar el documental para poder entender qué pasaba en cada cultura, cómo cada cultura cambia de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al entorno, de acuerdo a todo lo que conlleva desarrollar una marca en un país. Ese viaje fue increíble y ese viaje me llevó a decidir empezar a enfocarme más en branding que en marketing, que era lo que había hecho. Sin embargo, los dos están muy conectados, pero para mí era importante saber que existía algo que en ese momento no tenía claro qué era, que hoy lo tengo claro, que se llama branding, que es lo que te conecta emocionalmente con una marca. Y nosotros como individuos decidimos qué marcas comprar a través de eso. Entonces, básicamente ese fue el momento donde empecé mi viaje para trabajar en el mundo del branding. Ese fue, digamos, el momento eureka, de decir, descubriste lo que realmente te apasionaba. Me parece muy interesante estas relaciones que vos decís, cómo una marca se relaciona con sus compradores, con su gente, y es muy loco cómo una marca puede posicionarse o se puede publicitar de diferentes maneras en diferentes países según, digamos, la audiencia o la nacionalidad a la que se esté exponiendo. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de crear estas relaciones entre marcas y consumidores? Hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Básicamente, vivir en un entorno intercultural como en el que estamos, por ejemplo, ahora en Luxemburgo, hace que en el momento que quieras lanzar una marca o tener incluso tu marca personal, tienes que pensar un poco más en cómo tú te adaptas a ese mercado al que vas a lanzarte tú o lanzar tu producto. Entonces, hay diferentes variables que afectan esa decisión de cómo comunicar, de cómo mostrar este producto y es basado básicamente en el comportamiento del consumidor de ese lugar. Entonces, en Latinoamérica es un comportamiento completamente distinto al que hay en Norteamérica o al que puede haber en Europa, que ha sido básicamente los países en los que yo he lanzado marcas y en los que he creado marcas, teniendo en cuenta la audiencia, el tipo de personas a las que vas a acceder a vender tu producto o simplemente hablar, si hablas de tu marca personal, de qué manera te adaptas a ellos, quién es tu público objetivo, que es también otro factor decisivo en el momento de crearte tú como marca o crear la marca para tu producto, dependiendo del rango de edad, dependiendo de qué les gusta, qué necesitan. Entonces, todo ese tipo de cosas son diferentes factores que hay que tener en cuenta para poder generar una marca exitosa. Hoy sos, digamos, ya experta en este tema, te dedicas al apoyo de diferentes marcas y de personas que también quieran desarrollar su marca personal. Y por lo que me decís, un poco son los mismos conceptos. Quieras desarrollar una marca, digamos, al consumidor por un producto o un servicio, o tu propia marca personal de venderte a vos mismo, tanto en redes sociales o LinkedIn, o tus propios servicios, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que los humanos le compran a los humanos, básicamente. Entonces, no existe, digamos que ningún misterio desde el punto de vista de que tienes que hacer una forma específica si vas a hacer una marca para una compañía o de una manera específica si vas a construir tu propia marca personal. Es decir, todos estamos conectados desde el punto de vista que si es una compañía la que te habla a ti como ser humano. Entonces la comunicación es la clave y es el hilo conductor que realmente define cómo esas marcas se terminan comportando y cómo tú decides sentirte conectado a esas marcas también. Pero en el sentido de las marcas, Coca-Cola me habla. Pero es Coca-Cola, yo no veo un humano, no veo una persona detrás de Coca-Cola, veo Coca-Cola. Entonces, capaz que la comunicación, al menos con productos, yo siento que es más que nada de mi lado, en mi cabeza, es la historia que yo me armo en mi cabeza o la que un consumidor se arma en su cabeza sobre ese producto, que capaz puede ser diferente a el tipo de relación que vos puedas entablar con una persona. Correcto, es distinto porque tú terminas no vendiendo productos, tú terminas vendiendo experiencias.
Y lo mismo haces como persona. Tú no te vendes como la persona que eres, que tienes brazos, piernas. Me refiero a que tú te vendes como una unidad, te vendes como esa persona que eres en el caso de marca personal. Pero en el caso de producto es una experiencia que hay detrás. Tú pusiste el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola es una experiencia más que simplemente una bebida. Entonces son muchos factores que terminan haciendo esa conexión. Hay la lealtad a las marcas también. Entonces hay gente que solamente consume Coca-Cola porque es la bebida que los identifica en su mundo, en su generación. Son muchos factores que influyen que tal vez no son tan visibles al mundo en general. Los que estamos especializados en manejos de marca, en branding, sabemos que hay una comunicación que no es visible al público, que es de hecho la que nosotros usamos para comunicar e impactar y conectar emocionalmente con los individuos. ¿Sería los diálogos internos que tienen las personas? Pueden ser los diálogos internos, pero también son factores, por ejemplo, cuáles son tus necesidades básicas. ¿Esas necesidades están cubiertas o no están cubiertas? ¿De qué manera tú y tu producto cubren esas necesidades para otros? ¿Cuál es el dolor que estás calmando, por así decirlo? Si eres realmente una painkiller o eres vitamina. Es decir, son muchos factores que tienes en cuenta que vas aprendiendo en este camino de conocer las marcas, de conocer las diferentes culturas, de cómo se manejan, qué es lo que pasa allí, lo que termina haciéndote generar una estrategia contundente para promocionar un producto o incluso una marca personal. Wow, wow. La cantidad de cosas que hay de fondo que capaz uno no lo piensa en el mundo del marketing y del branding, qué espectacular. Y vos esto lo fuiste, digamos, aprendiendo y descubriendo en todo este viaje que fuiste haciendo con los licores, recorriendo el mundo, conociendo las culturas. O sea que fuiste, digamos, conectando la parte emocional de conocer culturas, de ser emigrante, con tu, digamos, background corporativo. Yo vengo del mundo del marketing, ¿no? Exactamente, fue una mezcla muy interesante porque venir del mundo corporativo cuando sientes que tienes todo hecho, armado, todo está organizado de cierta manera, tú solo sabes que tienes que cumplir con las funciones que tienes, pero posiblemente no hay tantos retos como cuando decides irte al mundo y decir, bueno, ahora quiero hacerme a mí misma y mirar qué hay en el mundo, mirar cómo se comporta el mundo, cómo son las diferentes culturas, los idiomas. Entonces, todo esto entra como dentro de esta parte de decidir qué es lo que quieres y cómo puedes aplicar eso para irte por un camino distinto. El marketing está enfocado en ventas, ventas pura, dura, números, y eso hace que sea distinto a lo que yo decidí que quería hacer. Cómo la gente se comporta, cómo me conecto emocionalmente para que la gente se quede con ese sabor de quién soy yo en el caso de una marca personal o de cuál es el beneficio que mi producto entrega. Entonces, todas estas cosas unidas las fui aprendiendo con el tiempo, claro que sí, y también con la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es algo que tienes que tener en ti y yo lo tengo en mí todo el tiempo. A mí me gusta aprender todo el tiempo, preguntar, a veces pregunto más de la cuenta, pero es algo que me ha hecho realmente crecer no solamente como profesional, pero también como persona. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, ¿a vos qué te llevó a querer emprender? Porque antes de descubrir, digamos, tu pasión por el mundo del branding, por las conexiones emocionales entre personas y marcas, vos estabas en el top, digamos, de tu carrera corporativa y dijiste, hay que salir, hay que buscar cosas nuevas. ¿Qué fue el impulso interno? El impulso interno lo tengo desde que nací porque mis padres fueron emprendedores toda la vida. Entonces fue un ejemplo que vi siempre. Mis padres fueron dueños de compañías, generando negocios todo el tiempo. Entonces eso estuvo siempre en mí. Decidí irme por el mundo corporativo porque en ese momento fue lo que la vida me dio, pero en el momento en que decidí qué es lo que yo quiero hacer de la vida, fue cuando decidí emprender. Es una muy buena opción y sin embargo terminé trabajando después de mi año sabático en Barcelona y después de Barcelona llegué a Luxemburgo porque compañías me trajeron, me conectaron hasta que decidí, bueno,
he hecho cosas para compañías toda mi vida, ¿por qué no hacerlo para mi propia compañía? Y eso es lo que estoy haciendo ahora en Luxemburgo. Y ahí es cuando nace, vos tenés tu podcast, Brilliantly Branded Podcast, sobre empoderamiento de mujeres en el mundo corporativo o en general. Contanos un poco sobre eso. Es una historia simpática porque de hecho la razón por la cual yo termino creando el podcast es básicamente porque sentí que había perdido mi voz. Cuando estaba trabajando en Latinoamérica y en Norteamérica tenía mi voz, pertenecía al mundo corporativo, mucha gente sabía quién era, me reconocían, entonces digamos que nunca tuve la preocupación de mostrar quién era. Cuando llegué a Europa, después de mi año sabático, empecé a trabajar en Barcelona, también en el mundo corporativo, y me empecé a dar cuenta que muchas personas tienen la tendencia a ponerte en una cajita. Entonces tú eres parte de la cajita de Latinoamérica, o eres parte de la caja de los hispanohablantes, o bueno, muchas cajitas que mucha gente decide ponernos a nosotros, y decidí que en ese momento mi voz no era escuchada. Cuando empiezas a trabajar y a sentir que no te escuchan, es muy frustrante porque quieres hacer muchas cosas, y yo soy una mujer con mucho poder y siento que tengo mucho poder dentro de mí, pero que en ese momento estaba bloqueada. Cuando llegué a Luxemburgo creo que fue aún peor porque entré a trabajar al mundo corporativo, que era súper dominante en temas de masculinidad. Mi feminidad no estaba afuera, así que dije, perdí mi voz completamente. Y hace un año y medio que ya estaba trabajando en mi proyecto con mi compañía, eh, sentí que tenía que recuperar mi voz, no solamente mi voz, sino dar a conocer ese poder que me identifica y darle ese poder también a otras mujeres. Y en ese momento creé The Brilliantly Branded Podcast, que es básicamente el nombre de mi compañía, mostrando básicamente cómo puedes hacer una marca brillante si lo traducimos al español. Así que lo que he hecho en este momento es, a través del podcast, dar una voz no solamente para mujeres, pero sí con el propósito de empoderar mujeres, porque siento que nosotras como mujeres tenemos tanto poder a nuestro interior que muchas veces nos asusta mostrarlo o realmente ponerlo afuera al servicio de otros, porque siento también que ayudando a otros y dando cosas para otros, tenemos mucho más para nosotros. Así que es un poco mi filosofía de querer apoyar a otras mujeres, darle voz a otras mujeres y también traer otros géneros que muestran temas de inclusión, temas de diversidad, porque realmente se trata de pertenecer, se trata de ser inclusivos, se trata de diversidad, se trata de apoyarnos también entre mujeres, y ese es el propósito del podcast, en el cual he recuperado mi voz y me he dado a conocer en este entorno de una manera para mí muy satisfactoria. Qué lindo, qué interesante como el enfoque, ¿no? Que le diste, pienso, ¿no? En todo el viaje desde que saliste de Colombia y pasaste por Estados Unidos y experta en marketing y después descubriste un poco viajando, conociendo las culturas, todo el tema de conexiones emocionales con marcas, y el viaje solo como que te fue llevando a lo que hoy definís como tu propósito, que es, digamos, la ayuda, el empoderamiento de mujeres, la creación de marca y de vínculos emocionales, marcas, como decíamos, marca personal o marca a consumidores de productos o de servicios. Entonces, en el contexto del podcast que estás haciendo ahora, que es parte de tu compañía y que tratás principalmente temas de empoderamiento de mujeres, ¿cuáles son las bases para alguien que no conoce del tema, que nos está escuchando, o incluso para mí, cuáles dirías que son las bases del empoderamiento? Bueno, son diferentes bases para mí, pero la principal es tu propósito. Las personas que han venido al podcast, que hasta el momento, en este año y medio, estoy llegando al episodio número 80, o sea, me siento muy orgullosa por eso. Cada una, Felicitaciones. gracias, cada una de esas personas tiene una historia que contar. Una historia porque han decidido tener un propósito, y un propósito que han vuelto realidad. Han vuelto realidad en una marca que han sacado al mercado. Entonces, si te das cuenta, todo esto está conectado
a partir de la historia que cada uno de nosotros tiene por contar. Después de que tenemos esa historia frente a nosotros, decidimos hacer algo con ella, o crear una marca, o crear un producto y entregarnos al servicio de otros. Entonces, en el podcast lo que hago es que mis invitados vienen y cuentan su historia y cuentan cómo han creado sus marcas teniendo dos pilares muy importantes, que es de hecho aprender algo de ellos y que te sientas inspirado escuchándolos a ellos también. Entonces, digamos que ese par de componentes son los pilares que todos mis invitados que vienen al podcast tienen que tener de alguna manera, porque de eso se trata, que no solamente yo entrego valor y es un momento para ellos, así que yo los dejo hablar, ellos son los que entregan valor y creo que mucha gente que ha venido al podcast como invitado y no solamente como invitado, pero como audiencia, ha sentido que el podcast le ha ayudado de alguna manera. Y si estoy tocando corazones a través del podcast, ya para mí eso es algo muy increíble que me está pasando ahora. Wow, sí, 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 sin duda. El poder inspirar y no solo entregar valor, pero sino inspirar con el mensaje que vos das o el mensaje que tus invitados dan, creo que es una herramienta muy potente. Y hoy, de la mano de los podcasts, en todos los rubros y en todos los ámbitos, creo que se está un poco buscando eso, ¿no? Democratizar la voz de las personas para que todo el mundo pueda contar su historia, porque todos tienen una historia. Yo me enfoco en historias de inmigrantes y cómo eso los llevó a estar donde están. Vos contás historias desde otro punto de vista que también son el resultado de la historia y de las cosas que le fueron sucediendo a las personas. Con lo cual, ahí en ese punto yo me siento muy tocado como creador o podcaster, por así decirlo, con las cosas que vos haces. Gracias, Mati. Y entonces quiero ahondar un poco más ahí en el concepto que vos hablaste de la pasión o del propósito. ¿Cómo uno encuentra su pasión, su propósito? Es una muy buena pregunta y creo que yo me la he preguntado muchas veces, pero creo que más que buscar tu propósito es irte un poco más a cuáles son tus talentos. De acuerdo a tus talentos, posiblemente vas a encontrar tu propósito y ese propósito va a terminar dándote beneficios, beneficios monetarios o beneficios en tu corazón como persona, porque muchos estamos buscando ese propósito, pero nunca miramos cuál es nuestro talento con el cual vamos a poder llegar a hacer muchas más cosas que simplemente pensando en llegar a ese propósito. Y lo más importante, de hecho, es el camino, disfrutar ese camino y no cuando llegue a ese propósito o cuando tenga eso hecho, voy a ser feliz. Creo que todos andamos persiguiendo la felicidad y no nos percatamos de que la felicidad está justamente en el camino de estar queriendo buscar ese propósito. Así que creo que son muchos términos que hay allí relacionados con el propósito de vida, pero si encuentras tu talento primero, estoy segura que eso te va a llevar a encontrar un propósito. Sí, sin duda, y creo que es muy importante y rescato lo que decís de es el camino, ¿no? No necesariamente es el destino. Lo hemos hablado acá en el podcast con diferentes invitados desde otro punto de vista y en otros contextos, pero hablando siempre de la importancia del camino y de no necesariamente el destino final, que puede ser un propósito, puede ser cualquier objetivo o meta que uno se ponga. De hecho, las metas, y lo discutía con un colega hace un poco, pueden ser peligrosas en el momento que uno las cumple. Uno se pone un objetivo allá alto y dice, cuando cumpla esto voy a ser feliz, cuando cumpla esto voy a estar satisfecho. Y uno lo cumple y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? Y si uno mira para atrás y piensa la cantidad de metas que uno ya cumplió, que en su momento pensaban que lo iban a hacer más feliz o en el momento pensaban que eso lo iban a llevar a un estado, digamos, de plenitud o de subida de nivel, como lo quieran llamar, y miras hacia atrás y decís, ¿cuántas veces ya pasé esto? Claramente no está en las metas, sino está en el camino y en el seguir yendo hacia adelante. Con lo cual, nada, me parece muy, muy interesante cómo esto se conecta y, y sí puede ser que, como decís vos, sea a través de los talentos
pero capaz que no. Capaz que uno puede tener una visión, uno puede tener, digamos, una idea de cómo uno quiere que sean las cosas. Y capaz uno no tiene el talento, pero el desarrollar ese talento puede ser también parte del camino. De acuerdo. Porque capaz no lo ves tan claro, pero por ejemplo con tu historia, con tu vida, vos desarrollaste tus talentos y tu sensibilidad cultural habiendo viajado, habiendo pasado por tantas culturas, habiendo visitado tantos países e investigado digamos, en tu ejemplo sobre los licores en los diferentes países del mundo. Pero lo que vos aprendiste, creo yo, en tu viaje, que hoy es con lo que te apalancás y de lo que te nutrís, no lo tenías. Entonces, creo que también se puede, como que son dos caras de la moneda y estamos entrando en temas filosóficos, pero creo que es súper interesante cómo lo mirás y cómo lo expones acá. Sí, me encanta lo que dices porque de hecho estoy de acuerdo con lo que dices, que todo ese camino es el camino que me ha hecho la mujer que soy hoy en día. Y asimismo siento que el talento que está innato en mí, básicamente, que me ha llevado todo esto, es también la curiosidad. La curiosidad, eh, no sé si curiosidad entra dentro del frame de talento, porque ser curioso también es creo que algo que puedes aprender o si quieres. El combustible es... Exactamente, pero lo que tú dices es verdad. Todo el camino que se va armando te va dando muchas enseñanzas y te va abriendo el mundo que creo que considero que estar viviendo fuera es algo retador para muchos de nosotros. Para mí personalmente ha sido retador por estar en un país donde no hablo mi idioma, tengo que hablar en otros idiomas durante el día, en mi trabajo asimismo. Así que extraño mucho mis raíces, amo mis raíces colombianas, vivo muy orgullosa de ellas y siento que mi talento de alguna forma también está en que aprendí desde muy pequeña en ser auténtica, en no mostrar quién no soy y ser como soy también digamos que puede ser uno de mis talentos donde mantener la autenticidad de hecho está muy atada a un buen concepto de creación de marca. Volviendo un poco a qué es crear una marca y cómo la creas de manera o de una manera exitosa es manteniendo tu autenticidad. Claro, está todo conectado, ¿no? En la parte de la autenticidad y mantenerse original con las marcas. Wow, no lo había pensado, ¿no? Mira qué interesante. Y recién mencionabas, hablando un poco del viaje y de los pesos, ¿no? De estar afuera. Para vos, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos? No necesariamente profesionales, pero más bien personales, que tuviste, crisis emocionales, llamarlo como quieras, durante todo este trayecto de los últimos 10, 15 años. Creo que principalmente es saber que no perteneces. Querer pertenecer es un proceso que creo que todos hacemos, pero que lo tienes que hacer de manera en la que tú te sientas cómodo. Porque muchos llegamos y queremos pertenecer, entonces hacemos todo lo necesario para pertenecer, pero dejando de ser nosotros mismos. Yo decidí seguir siendo yo misma para poder pertenecer, porque vivir en un país que no es el tuyo, pero empezar a sentir que ese país es tu hogar, que es lo que a mí me pasa ahora con Luxemburgo, es muy, a mí me gusta el país, me siento cómoda, pero al principio el clima, lidiar con el clima era complicado hasta que me empecé a dar cuenta que si estaba haciendo lo que a mí me gustaba, el clima no importaba. El clima es algo que está acá, pero mi cabeza está en lo que me gusta hacer. Entonces, digamos que hice muchas negociaciones conmigo misma para poder adaptarme de la manera en la que yo me sintiera cómoda. No haciendo todo lo que todos hacían, quejándose del clima todos los días. Puede estar el día horrible, pero mi cabeza está en mi trabajo, en lo que me gusta hacer y creo que eso cambia completamente la ecuación. ¿Hay algo que solías creer y que haya cambiado? Sí,
Solía creer que volver a mi país, cada vez que volviera a mi país iba a ser absolutamente fantástico y eso ha muerto un poco en mí. Cuando vuelvo a mi país nunca es igual. Pero no es igual porque tal vez tengo un recuerdo de perfección cuando te vas y dejas tu país, empiezas a extrañarlo de tal forma que dices, ay, cuando vuelva a mi país y cuando vuelves dices, ah, bueno, no, no, pero realmente esto es mejor en Luxemburgo o comparas mucho. Entonces creo que eso ya no es igual. Así que sí, algo cambia cuando te mueves. En mi caso personal, ha cambiado. Eso no quiere decir que no ame mi país y ame mis raíces y mi cultura, pero cuando vuelvo a Colombia muchas veces creo que no soy la misma. Me molestan algunas cosas de mi cultura que tal vez antes las daba por ciertas, o sea, las consideraba como normales. Ahora digo, no, es inaceptable. Yo no podría vivir en ese entorno. Entonces eso ha cambiado. Sí, por supuesto, tu versión de hoy es tu versión colombiana original más todas las experiencias, ¿no?, que fuiste adquiriendo y todos los conocimientos que fuiste absorbiendo durante todo este viaje por todos estos lugares, España, Europa en general, Luxemburgo, Estados Unidos, por todo el mundo. Entonces ahora al volver, capaz que no sos la misma. Entonces tus negociaciones mentales, internas, con la cultura colombiana y con lo que antes era capaz la norma, ya no lo es. Y entonces eso capaz que genera conflicto, ¿no? Genera conflicto y creo que básicamente nada ha cambiado. La única que ha cambiado he sido yo. Por supuesto. Discutíamos hace un rato antes de empezar a grabar eh, esto que ahora se dice mucho de que un año fuera de tu país equivale a 4 años dentro de tu país en cuanto a conocimientos, aprendizajes y crecimiento, ¿no? Sí, es verdad, eso lo he escuchado y considero que es verdad. Creo que en un año fuera de tu país creces mucho, conoces diferentes culturas, diferentes momentos que te llenan el alma y que te llenan la mente también te abren la mente a otras posibilidades y no solamente a lo que estás acostumbrado a ver, incluso si vives en una zona de confort. Así que salirte de esa zona de confort, que fue lo que yo decidí hacer en el momento en que decidí, me voy de año sabático, dejo mi mundo corporativo y empiezo a explorar a ver qué es lo que me gusta, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Por supuesto. María Lucía, tengo la última pregunta para vos. Claro que sí. ¿Qué es emigrar para vos? Emigrar para mí es dejar atrás parte de quién eres para abrazar un nuevo tú. Así que es una oportunidad que se abre, es un momento que vives, decides tú vivir y decides tú volver a armar quién eres tú en el nuevo lugar al que llegas. Para mí ha sido la mejor opción en términos de tener la oportunidad de visitar muchos países, conocer muchas culturas y sentir que continúo feliz con mis raíces, pero que el mundo se me abrió y la mente se me abrió siendo migrante. Así que abrazo ser emigrante. María Lucía, muchísimas gracias por venir. A ti, gracias por invitarme a tu podcast.